Todos en la Academia Galáctica creían que William Chen era el cadete más débil de la historia. Solo se dieron cuenta de la verdad cuando le rompió el cuello a un alcaide frente a 200 testigos. ¿Sabes lo que dicen de las suposiciones? Sí, bueno, nos dejan en ridículo. Pero en este caso, casi matan a la mitad de nuestra academia. Soy el comandante Vestorin. Tengo 4 brazos, 3 ojos y 0 paciencia para la estupidez. Por desgracia, la estupidez abundaba en la Academia Militar Galáctica ese semestre. La academia se encuentra en Nexus Prime, una roca estéril que flota en el vacío donde los supuestos mejores de la galaxia vienen a aprender a matar cosas eficientemente. Pasillos de acero, iluminación fluorescente y el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. Encantador, la verdad. Tan acogedor como una funeraria, pero bueno, así es la vida militar. Llevaba 15 ciclos enseñando teoría de combate allí, tiempo suficiente para ver a todas las especies de la galaxia entrar por nuestras puertas. Los krillanos, con sus exoesqueletos cristalinos, creyéndose invencibles. Los Borak, con sus tentáculos y complejos de superioridad. Los Nexari, que brillan cuando se enfadan, lo cual es prácticamente el típico desfile de tipos duros cósmicos. Luego estaba William Chen, un humano. De estatura media para su especie, apenas me llegaba al hombro secundario. Cabello oscuro, mirada serena y una apariencia común que lo hacía mimetizarse con el entorno. Se sentaba en el rincón del fondo de cada aula, tomando notas con un bolígrafo de verdad. ¿Puedes creerlo? Y nunca hablaba a menos que se le preguntara directamente. Los demás cadetes, sí que tenían opiniones sobre la humanidad. De acuerdo. Verás, los humanos eran los nuevos en el barrio galáctico, recién salidos de su pequeña canica azul, creyendo que podían jugar con los grandes. La mayoría de las especies los veían como mamíferos blandos, débiles y patéticos que probablemente llorarían si los miraras mal. Mira esas cositas rosas que Segrak se burlaba. Sus mandíbulas krillanas chasqueaban con diversión. Betit se llena de moretones si le respiras muy fuerte. Cerca de un Keyix, un Borak con más tentáculos que neuronas, amaba tirar accidentalmente el bloc de datos de William de su escritorio. Uy, silbaba a través de su traductor. ¡Qué torpe soy! Tal vez deberías desarrollar apéndices de verdad, mamífero. Y Time Borbik, ese brillante pavor real Nexari, nunca perdía la oportunidad de demostrar su luminiscencia natural justo en la cara de William durante las clases. ¿Puede tu patética especie hacer esto humano? Flash, flash, flash. Cosas realmente maduras. Pero el verdadero ejemplo era el alcaide Krelj Baston. 2.4 metros de músculo y malicia con un rostro que parecía tallado en granito por alguien que realmente odiaba el arte. Basón dirigía la academia como su cámara de tortura personal, y parecía disfrutar especialmente haciéndole la vida imposible al cadete humano. La disciplina forja el carácter, gruñía, asignándole a William tareas extra en la cocina, entrenamientos dobles y tareas de limpieza que harían llorar a un droide sanitario. Tu especie necesita aprender su lugar en la orden galáctica. Y William simplemente lo aceptó todo, asintió cortésmente, dijo, sí, señor. Y siguió con lo suyo como si nada hubiera pasado. Nunca se quejó, nunca se defendió, ni siquiera pareció molestarse. Pensé que era débil. Resultó que yo era el idiota. 3 meses. 97 días galácticos estándar viendo a ese humano aguantar el abuso como si fuera su trabajo de tiempo completo. Y déjame decirte, los otros cadetes eran empleados dedicados de la corporación, haz que William sea miserable. Empezó pequeño, como suele pasar con estas cosas. Alguien se olvidaba de guardarle un asiento en el comedor. Sus uniformes desaparecían misteriosamente de la lavandería. Su tableta de datos terminaba de alguna manera en la unidad de reciclaje. Ya sabes, las típicas novatadas de la academia por las que pasan todas las especies. Pero luego la cosa se intensificó porque, al parecer, cuando no reaccionas a una tortura leve,
Algunos seres lo toman como un desafío personal. Seth Gromax descubrió que su exoesqueleto cristalino podía dejar marcas en el metal. ¿Adivina de quién era la puerta de su taquilla? Cada mañana, William encontraba nuevas marcas talladas en su trastero. Arañazos profundos que formaban mensajes encantadores, como carne blanda y escoria alienígena. Poesía de verdad. Ese crillón. La respuesta de William. Trazaba los arañazos con el dedo, asentía pensativo y procedía a organizar su equipo como si nada. Ni un suspiro, ni siquiera un ceño fruncido. Nakeyix adoptó un enfoque diferente. Esos viscosos tentáculos de borax suyos, perfectos para hacer tropezar accidentalmente a la gente en los pasillos. William caía con fuerza, desparramando los libros, normalmente justo delante de la multitud que lo observaba. Las risas resonaban en las paredes metálicas como una sinfonía retorcida. Y William se levantaba, se sacudía el uniforme, recogía sus materiales dispersos y seguía caminando. Nunca miré atrás, nunca miré con enojo, ni siquiera reconocí que fuera intencional. Fue entonces cuando empecé a prestar atención de verdad. Verás, he estado aquí lo suficiente como para saber que todos acabamos rompiendo. Todos tenemos un límite. Todos tenemos ese momento en el que estallamos y te mostramos de qué estamos hechos. Pero no este humano. No William Chen. Lo físico ya era bastante malo. Pero Tane Borbeck, ese fanfarrón luminiscente, optó por la guerra psicológica. Durante las simulaciones de combate, cegaba a William con su espectáculo de luz natural. Destellos estroboscópicos brillantes que dejaban a cualquiera desorientado y tropezando. ¿No soportas un poco de iluminación? Saco de carne. Bañe pulsaba con aire de suficiencia. Tal vez deberías haber desarrollado mejores ojos. William parpadeaba para quitarse las manchas, sacudía la cabeza para despejarla y continuaba el ejercicio. Forma perfecta, técnica perfecta, como si hubiera estado entrenando en la oscuridad toda su vida. Lo que, pensándolo bien, tal vez era así. Lo peor es que el alcaide Bastón lo fomentaba todo. Ese sádico montículo de músculos se quedaba allí parado observando el acoso con algo que casi parecía satisfacción. Cuando William se presentaba a sus tareas extraobligatorias, magullado y exhausto, Bastón le añadía más trabajo. Tu especie dice ser adaptable, gruñía, asignando a William a fregar todo el hangar con un cepillo para trabajos de detalle. Probemos esa teoría. ¿Vale? Los turnos de 12 horas se convirtieron en 14. 14 de enero de 2016. Empecé a preguntarme si el humano dormía o si de alguna manera había aprendido a descansar de pie con los ojos abiertos. Los demás instructores fingían no darse cuenta. Negación plausible, lo llamaban. No se puede disciplinar lo que no se ve oficialmente, ¿verdad? ¡Qué panda de cobardes! Si me preguntas. Pero claro, nadie me preguntaba. El punto de inflexión debería haber sido el incidente con la comida. Algún cadete brillante, probablemente Seth, tuvo la genial idea de añadir extracto de especias Nexari a las raciones de Williams. ¿Sabes lo que le hace esa cosa a los sistemas digestivos no Nexari? Digamos que no es agradable. William pasó los siguientes 3 días en la enfermería y cuando regresó estaba pálido, tembloroso y unos 4.5 kilogramos más ligero. Su reacción al casi ser envenenado fue cambiar a raciones de emergencia. Esas barras de proteína con sabor a cartón que saben a desesperación y huelen a derrota. Las comió durante 2 semanas seguidas sin una sola queja. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado. Este humano no era débil. No estaba roto. Ni siquiera le importaba realmente. Era paciente. Y la paciencia, amigos míos, es el arma más peligrosa de la galaxia. Porque los seres pacientes no evitan el conflicto. No le temen a la confrontación. Solo esperan el momento adecuado para terminarla para siempre. ¿Quieres saber qué llevó a William Chan al límite? No fueron las palizas. No fue el envenenamiento. Ni siquiera fue la humillación constante. No.
Lo que finalmente quebró la legendaria paciencia de ese humano fue algo tan estúpidamente insignificante que todavía me cuesta creerlo. Era el día de la evaluación de graduación. El día en que el alcaide Bastón haría desfilar a los últimos cadetes frente a toda la academia y anunciaría quiénes se habían ganado sus comisiones, quienes habían reprobado y quién, en su infinita sabiduría, necesitaba más formación de carácter. Hablamos de 200 seres apiñados en el salón de actos principal, todas las especies representadas, todos los instructores presentes, y suficientes mandos del Comando Galáctico como para cegar a un Sari. Este era el gran momento de Bastón, su oportunidad de jugar a ser Dios frente a un público. La ceremonia comenzó con normalidad. Se pronunciaron nombres, se anunciaron rangos, y los aplausos corteses resonaron en las paredes metálicas. Un espectáculo militar típico que hacía que todos se sintieran importantes y realizados. William estaba de pie en la última fila con los demás cadetes cuestionables. Ya saben, aquellos para los que Bastón tenía planes especiales. Su uniforme estaba perfectamente planchado, su postura impecable y su expresión neutral, como siempre. Solo otro día en la oficina para el saco de boxeo más paciente de la galaxia. Luego vinieron los anuncios especiales. La voz del cadete Sepp Gromax Bastón resonó en el pasillo. A pesar de la agresividad natural de su especie, ha demostrado una disciplina notable. Comisionado como teniente de segunda clase. Aplausos corteses. Las mandíbulas de Sepp chasquearon con satisfacción. Cadete cerca de un Keyix. Su innovación táctica ha sido notada. Comisionado como teniente de segunda clase. Más aplausos. Los tentáculos de Nerra se retorcían de placer. Cadete Tnebor. Sus habilidades naturales lo convierten en un activo valioso para la flota. Comisionado como teniente de primera clase. Aplausos entusiastas. Brilló tan fuerte que prácticamente iluminó todo el pasillo. Y luego, entonces, llegó la resistencia de la paz de en cuanto a nuestro cadete humano, la voz de Bastón destilaba una decepción fabricada. William Chen nos ha mostrado exactamente por qué su especie requiere guía adicional antes de que se les pueda confiar una verdadera responsabilidad. El pasillo quedó en silencio. Se oía el zumbido de los sistemas de soporte vital. Chen, da un paso al frente. William caminó hacia el centro del pasillo con el mismo ritmo constante que había mantenido durante todo el semestre. Sin vacilaciones, sin emociones visibles, solo la silenciosa obediencia que todos habían aprendido a esperar. Bast lo rodeó como un depredador evaluando a su presa. Tus puntuaciones físicas son adecuadas. Tus conocimientos tácticos son suficientes. Pero el liderazgo requiere más que un cadete teórico. Requiere fuerza, agallas, la capacidad de imponer respeto. Se detuvo justo frente a William, elevándose sobre el humano como una montaña de desprecio. Dime, Chen, ¿cómo se puede confiar en alguien que ni siquiera puede defenderse para liderar a otros en la batalla? ¿Cómo puede alguien tan fundamentalmente débil inspirar confianza en sus subordinados? El pasillo permaneció en silencio. Todos sabían que esto era puro teatro. El gran final de Bastón. Quizás otro semestre de formación de carácter te ayude a encontrar esa fuerza que tu especie parece haber perdido. Tal vez para entonces ya hayas aprendido a hacerlo. Fue entonces cuando sucedió. La mano de William se movió tan rápido que apenas fue un borrón. En un momento, Bastón estaba a media frase, impartiendo su humillación cuidadosamente ensayada. Al instante siguiente, se oyó un sonido húmedo y agudo que heló la sangre de todos. ¡Crack! El alcaide Krill Bastón, de 2,4 metros de músculos y malicia, se desplomó en el suelo como un juguete roto. Su enorme cabeza se torció en un ángulo que definitivamente no era natural. Sus ojos miraban al vacío y su boca se quedó abierta a media palabra. William permaneció de pie junto al cuerpo, con las manos aún extendidas tras el golpe que había acabado con la vida del alcaide en menos de un instante. El silencio que siguió no fue el silencio respetuoso de una ceremonia.
Fue el silencio atónito y aterrorizado de 200 seres que acababan de presenciar lo imposible suceder ante sus ojos. ¿Y William? William simplemente bajó la vista hacia el cadáver, ladeó ligeramente la cabeza y dijo con la misma voz tranquila y serena que había usado durante todo el semestre: «Estaba diciendo algo sobre agallas, señor». Ahí empezó la verdadera diversión. ¿Alguna vez han visto a 200 militares entrenados perder la cabeza a la vez? No es bonito. Es como ver una formación perfectamente organizada convertirse de repente en una bandada de gallinas espaciales en pánico. El primer grito provino de la cadeta Nost, una Celarion cuya respuesta natural al shock es, al parecer, un chillido ensordecedor. Eso desencadenó a la delegación Borak, cuyos tentáculos comenzaron a agitarse en lo que solo puedo describir como una danza sincronizada del pánico. Los krillanos comenzaron a chasquear las mandíbulas tan rápido que sonaba como disparos de ametralladora. Y los Nexari. Bueno, todos comenzaron a brillar a la vez, convirtiendo el salón de actos en una discoteca de terror. Y mientras tanto, William Chen permaneció inmóvil en el centro del caos, mirando el cadáver de Bason como si estuviera pensando qué comer. «Seguridad. Seguridad». La voz del capitán Uli Chiron atravesó el pandemonio. 3 guardias Nexari corrieron hacia William. Sus patrones bioluminiscentes se lanzaban advertencias urgentes. Craso error. El primer guardia tomó su bastón de contención. William le agarró la muñeca, la giró en una dirección que las muñecas no deberían tomar, y el grito agonizante del guardia se unió a la sinfonía del caos. El segundo guardia intentó derribarlo por detrás. William simplemente se hizo a un lado, aprovechó el impulso del guardia y lo lanzó contra el tercero. Ambos chocaron contra la pared con un ruido como el de muebles rotos. Fue entonces cuando dejó de ser pánico y se convirtió en puro terror primario. «¿Qué demonios es esa cosa?», gritó alguien entre la multitud. Fain Borvik, aún radiante por la excitación anterior, decidió que era su momento para demostrar su superioridad. Cargó hacia adelante, probablemente pensando que su espectáculo de luz natural desorientaría al humano como tantas otras veces. William ni siquiera parpadeó ante la iluminación estroboscópica. Atrapó la cosa en plena embestida, levantó los 90 kilos de Nexari brillante como si no pesara nada y lo lanzó 4,5 metros por el pasillo. Fain golpeó el suelo metálico y resbaló otros 3 metros, con su brillo natural parpadeando como una bombilla moribunda. «Imposible», susurró el comandante Keyix Borin, un instructor krillano cuyo exoesqueleto se suponía impenetrable. «Ninguna especie de mamífero posee semejante fuerza». Fue entonces cuando Seg Gromax actuó. El bueno de Seth seguía convencido de que su caparazón cristalino lo hacía invencible. Se abalanzó sobre William con sus afiladas garras extendidas, probablemente con la intención de cortar al humano en pedazos convenientes. William sujetó ambos brazos de Seth, los mantuvo firmes un instante y luego tiró en direcciones opuestas. El sonido que siguió fue como el de campanillas de cristal al pasar por una trituradora de madera. El exoesqueleto de Seth, esa armadura natural supuestamente impenetrable, se quebró desde el hombro hasta la muñeca. Ambos brazos. Al mismo tiempo, el Krillin se desplomó, con fugas de sangre por las fracturas, mientras contemplaba sus extremidades destrozadas con total desconcierto. «Mi carropaza», susurró. «¿Cómo rompiste mi carropaza?». William lo miró con algo que podría haber sido compasión. Habría sido difícil saberlo con humanos. «Influencia», dijo simplemente. «Y paciencia». Cerca de Akelix, con los tentáculos retorciéndose de furia, decidió probar suerte. Esos apéndices viscosos que habían estado haciendo tropezar a William durante meses ahora se dirigían hacia él como serpientes furiosas. Probablemente pensó que la cantidad superaría a la calidad. Se equivocó de nuevo. William atrapó 3 tentáculos en cada mano, los ató en lo que solo puedo describir como un pretzel borak y luego usó a Nerra como un mayal improvisado para despejar un semicírculo de cadetes aterrorizados. Los húmedos golpes que su cuerpo hacía contra las paredes me perseguirán en sueños durante siglos.
Deténganlo. La capitana Quirón gritó, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. Que alguien lo detenga. Pero ahí está la cuestión con la mentalidad de la turba. Solo funciona cuando la turba cree que puede ganar. En ese momento, todos en esa sala estaban haciendo el mismo cálculo aterrador. 3 guardias caídos, 3 de sus cadetes más fuertes destrozados, y William Chen ni siquiera había sudado. Estaba de pie en medio de la masacre, rodeado de cuerpos que gemían y charcos de fluidos alienígenas que se extendían por todas partes. Y lucía exactamente igual que todos los días del último semestre. Tranquilo, paciente, imperturbable. Solo que ahora todos podían ver lo que esa paciencia había estado ocultando. ¿Quieren saber por qué me quedé callado todo el semestre?, preguntó William al pasillo, con su voz claramente oyéndose por encima de los gemidos. No fue por miedo. No fue por debilidad. Ni siquiera por no poder defenderme. Empujó el cadáver de Basón con la bota casi con suavidad. Me quedé callado porque esperaba que aprendieran a dejarme en paz. Porque de donde vengo, cuando algo nos empuja demasiado, no nos resistimos sin más. Su mirada recorrió a la multitud reunida. Y juro que cada ser en esa sala dio un paso atrás. Eliminamos el problema para siempre. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que todos nos habíamos perdido. Lo que habíamos sido demasiado estúpidos, demasiado arrogantes, demasiado convencidos de nuestra propia superioridad para comprender. Este humano no había estado soportando nuestro abuso. Nos había estado dando oportunidades solo para detenernos. Y simplemente se nos habían acabado las oportunidades. El silencio que siguió al breve discurso de William fue el tipo de silencio que se escucha justo antes de que una estrella se convierta en supernova. 200 seres conteniendo la respiración, temerosos de que cualquier sonido pudiera desencadenar otra demostración de resolución de problemas humana. Capitán Quirón, bendice las 3 corazones, finalmente encontró su voz. Chen, gritó, intentando sonar autoritaria, mientras retrocedía hacia la salida más cercana. Retírate de inmediato. Es una orden directa, dijo William, y vi a una oficial militar de carrera casi orinarse bajo esa mirada tranquila y firme. Señora, dijo cortésmente con el debido respeto, me retiro. Si no me retirara, no quedaría nadie para dar órdenes. Reflexiona un momento. Este humano acababa de informar casualmente a un oficial superior que matar a todos en la habitación estaba dentro de sus capacidades. Y lo había hecho con el mismo tono que usaste para hablar del clima. Tu planeta. La voz del comandante Borín se quebró a través de su traductor. ¿Qué clase de mundo produce criaturas como tú? William sonrió. Sonrió de verdad. Y de alguna manera esa expresión era más aterradora que toda la violencia que la había precedido. Oh, ¿quieres saber de la Tierra? Pasó por encima del cuerpo que gemía de sed como si fuera un mueble. Eso es fascinante porque sabes lo que es la Tierra. ¿Verdad? Has hecho tu investigación sobre el planeta natal de la humanidad. El nervioso movimiento de la multitud sugería que no habían investigado. Estaban demasiado ocupados asumiendo que los humanos eran mamíferos blandos como para molestarse en comprobar los detalles. La Tierra, continuó William con tono conversacional, es lo que la galaxia clasifica como un mundo mortal de clase 12. ¿Saben lo que eso significa? Significa que nuestro planeta intenta matarnos activamente todos los días. Señaló con indiferencia a los cadetes heridos. ¿Creen que son duros porque tienen una armadura natural? Crecí en un mundo donde el clima puede congelarlos o cocinarlos vivos a veces en un mismo día. ¿Creen que son peligrosos porque tienen garras? Mi planeta tiene depredadores que podrían comerse a toda su familia en el desayuno y aún les quedaría espacio para el postre. Nerra intentó desenredar sus tentáculos y gimió algo que parecía imposible. Ah, ¿quieren algo imposible? La sonrisa de William se ensanchó. Intenta pasar tu infancia esquivando tornados que pueden arrasar ciudades.
Terremotos que pueden partir continentes y huracanes que hacen que tus peores pesadillas parezcan brisas suaves. Intenta vivir en un mundo donde las criaturas más diminutas pueden matarte con veneno. Donde las plantas pueden envenenarte con solo tocarlas. Donde incluso el aire puede volverse tóxico si estás en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sentí que mis 3 corazones se aceleraban. Un mundo de muerte. ¿Cómo lo habíamos pasado por alto? Pero aquí está la parte realmente divertida. William continuó, ahora paseando entre los heridos como un profesor dando una conferencia. Todo eso, todos esos desastres naturales, depredadores y peligros ambientales. Eso ni siquiera es lo peligroso de la Tierra. La voz del capitán Quirón era apenas un susurro. ¿Cuál es la parte peligrosa? William dejó de pasearse y la miró directamente. Los humanos son. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Verás, cuando pones una especie inteligente en un mundo de muerte, pueden pasar 2 cosas. O se extinguen o se convierten en lo más peligroso de ese mundo. Adivina cuál nos pasó a nosotros. Empujó el cadáver de Basón de nuevo. No evolucionamos para ser los más fuertes. Evolucionamos para ser los más persistentes, los más adaptables, los más pacientes. Aprendimos. Trabajar juntos, planificar con antelación, soportar cualquier cosa que el universo pudiera lanzarnos. El brillo de Tne apenas era un destello ahora. Pero parecías tan inofensivo. ¿Inofensivo? William rió y el sonido hizo que todos se estremecieran. Ese es el punto. ¿Sabes cuál es el depredador más peligroso de la Tierra? No es el que tiene los dientes más grandes ni las garras más afiladas. Es el que parece inofensivo hasta que es demasiado tarde para huir. Se agachó junto al cuerpo destrozado de Seth. Pasaste meses poniendo a prueba mi paciencia, pensando que estabas demostrando dominio. Pero la paciencia no es debilidad. La paciencia es lo que usan los depredadores cuando deciden si su presa vale la pena el esfuerzo. Nos estabas poniendo a prueba. El exoesqueleto de Borín hacía clic frenéticamente. Todos los días, confirmó William. Cada insulto, cada ataque, cada humillación, te estaba dando oportunidades para demostrar que podías coexistir pacíficamente porque eso es lo que hacen los seres civilizados. Primero intentaron la diplomacia. Se puso de pie y contempló la carnicería que había creado. Pero cuando la diplomacia falla, cuando la paciencia se agota, cuando empujas a un humano más allá de su límite, bueno, se encogió de hombros. Volvemos a lo que evolucionamos para ser. ¿Qué es? Preguntó la capitana Chiron, aunque su expresión sugería que realmente no quería saber la respuesta. La sonrisa de William era tan fría que congelaba el plasma. Los depredadores ápice de un mundo que se especializa en crear depredadores ápice. Fue entonces cuando comprendí por qué el humano había estado tan callado todo el semestre. No era sumisión. No era miedo. Ni siquiera era estrategia. Era piedad. Y simplemente lo convencimos de que dejara de ser misericordioso. ¿Sabes qué es gracioso sobre el cambio institucional? A veces se necesita exactamente un alcaide muerto y 3 cadetes lisiados para que los administradores desarrollen repentinamente el sentido común. ¿Quién lo hubiera pensado? La nueva política de la Academia con respecto a los cadetes humanos se implementó exactamente 72 horas después de lo que los informes oficiales llamaron diplomáticamente el incidente de Baston. Es curioso cómo omitieron la parte donde su supuesta especie superior fue aleccionada por un mamífero silencioso que finalmente tuvo suficiente. Política número 1. Nada de acoso a estudiantes humanos. Punto. Ni siquiera el tipo lúdico. Ni siquiera el que forma el carácter. Ni siquiera mirarlos mal si podías evitarlo. Política número 2. Los cadetes humanos recibirían alojamiento individual. Al parecer, nadie quería arriesgarse a que otro humano decidiera que su compañero de habitación necesitaba un cambio de actitud a las 3 de la mañana. Política número 3. Todos los instructores recibirían instrucciones obligatorias sobre la psicología de las especies en el mundo de la muerte porque, y cito del memorando oficial,
la sensibilidad cultural previene bajas innecesarias. Sensibilidad cultural. Así la llamaban ahora. El propio William. Bueno, consiguió su comisión. Teniente de primera clase. Es curioso lo rápido que se flexibilizan los estándares académicos cuando la alternativa es explicar al Comando Galáctico por qué su premiado guardián parecía una marioneta rota. La enfermería estuvo ocupada durante semanas. El exoesqueleto de Sepp requirió una reconstrucción completa. Los médicos necesitaron 6 cirugías y unos 3 meses de fisioterapia antes de que pudiera volver a usar los brazos. Incluso ahora, se pueden ver las cicatrices donde antes estaban las grietas. No hace grafitis en las taquillas. Ya no se rasca. Prefiere mantener sus garras retraídas de forma segura en todo momento. Nerra necesitó una extensa cirugía de reconstrucción de tentáculos. Algo sobre cabeceo traumático y daño tisular severo. Los médicos lograron salvar la mayoría de sus extremidades, pero ahora camina de forma diferente, más despacio, con más cuidado, como si temiera que sus propias extremidades la traicionaran. El dolor se recuperó físicamente con bastante rapidez. La regeneración de Nexari es impresionante cuando funciona correctamente, pero su brillo natural nunca volvió a brillar por completo. Últimamente, parpadea como una bombilla fluorescente moribunda y se estremece cada vez que alguien se acerca demasiado rápido a él. Las bajas psicológicas fueron más difíciles de tratar. Resulta que una reestructuración violenta de la comprensión fundamental del universo puede causar lo que el personal médico denominó cortésmente trauma existencial. La mitad de los testigos necesitaron terapia. La otra mitad solicitó traslados a estaciones lo más alejadas posible del espacio humano. Pero el cambio más interesante, la forma en que todos miraban a William ahora. Atrás quedó el desprecio desdeñoso. Atrás quedaron los insultos casuales y las miradas inofensivas. Bromas. En cambio, había una distancia cuidadosa y respetuosa, como si fuera un desastre natural apenas contenido que podría explotar si se manejaba mal, lo cual, pensándolo bien, no estaba lejos de la realidad. William, por su parte, volvió a ser tranquilo, educado y modesto. Asistía a sus clases, completaba sus tareas, en general, se comportaba como el cadete modelo que todos fingían que siempre había sido. La única diferencia estaba en sus ojos. Antes, habían sido pacientes. Ahora, estaban atentos, alerta, como si estuviera constantemente evaluando amenazas y calculando respuestas. Hacía que las conversaciones fueran interesantes. Buenos días. Teniente Chen se convirtió en el saludo estándar. No William, no Chen, no humano. Teniente Chen, incluso con la pronunciación cuidadosa que solía reservarse para desactivar explosivos. Buenos días, respondía con el mismo tono tranquilo de siempre. Y todos se relajaban un poco, agradecidos de haber sobrevivido a otra interacción con el depredador del mundo de la muerte. La ironía no se me escapó. Durante meses, todos asumimos que William era el cadete más débil de la historia de la academia. Resultó que probablemente era el ser más peligroso de todo el sector. Habíamos estado compartiendo pasillos, comedores y ejercicios de entrenamiento con una criatura que podría habernos matado a cualquiera sin despeinar. Y habíamos sido demasiado arrogantes para darnos cuenta. La ceremonia final de graduación fue notablemente pacífica. Sin acoso, sin fanfarronería, sin discursos dramáticos sobre la formación del carácter, solo nombres, rangos y aplausos corteses. William recibió su nombramiento con la misma serena dignidad que había mostrado durante todo el semestre. Mientras lo veía cruzar el escenario, no pude evitar pensar en la paciencia, en la misericordia, en la diferencia entre no poder defenderse y elegir no hacerlo. Porque eso es lo que pasa con los humanos, ¿no? No empiezan peleas, las terminan. Y a veces, si tienes muy mala suerte, también te acaban a ti. Así que aquí tienes un consejo gratuito de alguien que ha visto lo que sucede cuando los depredadores del mundo de la muerte deciden que ya han tenido suficiente. Si alguna vez te encuentras con un humano y está callado y
Son pacientes y aguantan cualquier maltrato que les inflija sin quejarse. Eso no es debilidad. Es una advertencia. Y más te vale ser lo suficientemente listo como para calentar el ambiente antes de que decidan perder la paciencia. Porque cuando un humano finalmente pierde la paciencia, bueno, pregúntale al alcaide Bastón cómo funciona eso. Ah, espera. No puedes. Está muerto.